Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hijos de las Estrellas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de que si ha estado la Tierra bajo el control de fuerzas extraterrestres durante siglos. ¿Sí o no? Según conocidos investigadores de ovnis, la Tierra pudo haber estado bajo el control de poderes extraterrestres desde el principio. Una serie de incidentes ovni, a veces espectaculares en los últimos 70 años, puede indicar que el fenómeno es real, pero como siempre, el diablo está en los detalles. En la década de 1950, testigos presenciales afirmaron haber tenido contacto con civilizaciones extraterrestres a bordo de ovnis. Incluso los diarios alemanes informaron al respecto. ¿Cuán creíbles son estas declaraciones y que intentan encubrir los servicios de Intel? ¿Por qué hacerlo fácil si complicarlo es otra opción? Esta pregunta también está detrás de lo que es, con mucho, el mayor fenómeno de nuestra historia, a saber, el de los objetos voladores no identificados u ovnis para abreviar. Los informes de avistamientos muy grandes, abducciones y a veces incluso batallas aéreas se remontan a la década de 1950. Incluso diarios y semanarios de renombre como el Rheinische Post, Die Zeit y Der Spiegel han informado al respecto, y sin prejuicios. Bajo el gobierno del movimiento Schanzenkultur, esto es difícilmente posible hoy en día sin ridiculizar a los testigos oculares y llamarlos teóricos de la conspiración de pensamiento lateral. En los locos años 50 había un Zeitgeist completamente diferente que estaba libre de reprimendas y censuras. Los periodistas informaron sobre lo que mueve e interesa al público sin juzgar nada. Esta era la pregunta de un artículo del semanario Die Zeit del 27 de mayo de 1954. ¿Está la Tierra bajo control? Aunque los colegas de Hamburgo no pudieron resistir un tono un poquito irónico, al menos se esforzaron por dar al lector una mano para llevarlo suavemente al mundo de lo desconocido. Ese año, Donald A. Keyhoe publicó el libro The Space Moved Us Closer, una pequeña sensación en el mercado editorial alemán, que por lo demás era bastante conservador para los estándares de la época. Keyhoe era un oficial superior del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Poco antes de la publicación de su libro, afirmó en un artículo para la popular revista True que la Tierra ha sido observada por seres inteligentes de otro planeta durante 175 años. Por supuesto, el autor aún debe a sus lectores una respuesta a la pregunta de dónde proviene la información. No obstante, el trabajo de Keyhoe contiene una gran cantidad de información interesante. Keyhoe escribe que los ovnis usan el campo de fuerza magnético de la Tierra como fuente de energía y han estado pululando por la Tierra como mosquitos durante cientos de años. Incluso la sobrecubierta promete un emocionante placer de lectura. El Departamento de Defensa de Estados Unidos publica material sobre los llamados platillos voladores. Pero al final de las 326 páginas el libro deja perdidos incluso a los lectores con conocimientos previos. El trabajo fue un éxito de ventas para el editor local, Lothar Van Ballet. Vendió 50.000 copias en las primeras semanas, después de la publicación el 1 de enero de 1954. Sin duda, el espacio estaba cada vez más cerca de la Tierra en la década de 1950. Quizás nunca estuvimos tan cerca como en esa década tan especial en la que los primeros tiernos brotes de la literatura de ciencia ficción moderna aparecieron en 1957, con el viaje a la Luna de Cyrano de Bergerac. Las estanterías y, por primera vez en Estados Unidos, personas han afirmado haber tenido contacto con los visitantes extraterrestres a bordo de una de estas naves. En su edición del 7 de noviembre de 1957, el diario Die Rijksblad informó sobre un tal Reinhold Smith, un comerciante de granos de California, que presenció el aterrizaje de un ovni, pero no uno ordinario. Cuando el automóvil del testigo se detuvo repetidamente en las inmediaciones de la nave espacial, salió para verificar las cosas. Smith no podía creer lo que veía cuando vio un extraño objeto con forma de huevo en un prado.
Dos hombres, que bajaron un pequeño tramo de escaleras, lo saludaron en alemán y le dijeron: «Tenemos trabajo que hacer aquí por un rato. ¿Por qué no quieres pasar?». Smith aceptó con gusto la invitación y se reunió con otros dos hombres y dos dentro de la nave, que eran mujeres. Después de 20 minutos de animada conversación, Smith salió de la nave espacial y observó cómo el objeto despegaba silenciosamente del suelo. A continuación se dice que unos días después el comerciante de granos fue internado indefinidamente en un hospital psiquiátrico por las autoridades sanitarias. Sin embargo, los psiquiatras concluyeron que Smith no era un impostor, sino que solo estaba convencido de que había abordado una nave espacial. 2 años más tarde, Smith lanzó un pequeño folleto, que fue traducido al alemán por Bentla Verlag. El título decía: «En la nave espacial al Ártico». Y allí Smith escribe. De hecho, lo primero que me sé en ese momento fue que se trataba de una nave rusa tripulada por científicos alemanes. Tienes que saber que poco después del final de la Segunda Romería Mundial, muchos científicos alemanes se fueron a Rusia o Estados Unidos, algunos voluntariamente, otros bajo presión, algunos incluso se los llevaron sí o sí. En el capítulo 4 de John Sadansky y el hombre de Venus, sugiere que Adamski, por ejemplo, bien pudo haber presenciado un aterrizaje de tecnología extraterrestre avanzada. El hecho es que la nave de Adamski fotografió varias veces es sorprendentemente similar a un disco volador de Jaunebu, lo que ciertamente no es una coincidencia. Por lo tanto, se puede suponer que personas de contacto como Adamski, Smith y más tarde también Daniel Fry fueron contactadas por empleados del servicio, ese no tan secreto, estadounidense, para presentar historias de aventuras al público con el objetivo de proteger la verdad sobre la tecnología desarrollada en esa época. En este caso, el fenómeno OVNI, propagado públicamente, no sería más que una ingeniosa historia de los servicios de Intel que tuvo su momento de nacimiento a finales de la década de 1940 en algún lugar entre Washington y Roswell y que aún sigue engañando al mundo entero. Cualquiera que haya leído podrá comprender que esta agencia de 3 letras, la más famosa americana, naturalmente tuvo que hacer todo lo posible para clasificar esa nueva tecnología antigravedad, que en ese momento se estaba probando cada vez más en el espacio aéreo público, como desconocida y extraterrestre, que pronto sería ser el caso de conocidos investigadores de ovnis como Jacques Vallée a bordo. Vallée es astrónomo, matemático y consultor de la Agencia Espacial Estadounidense NASA, y también está convencido de que una o incluso diferentes civilizaciones extraterrestres han colocado un sistema de control alrededor de nuestro planeta. En el número 43 del 21 de octubre de 1976 se cita a Vallée diciendo en el semanario Neue Weltschau que trataba principalmente los temas de esoterismo, astrología y predicciones. Predigo que dentro de unos años todas las naciones tendrán a sus mejores naturalistas y sus organizaciones de espionaje encargadas de investigar a fondo el problema de los ovnis. El artículo habla de un colegio invisible, una red oculta de alrededor de un centenar de investigadores de 6 países occidentales que se han propuesto como misión observar más de cerca la actividad en el cielo. Vallée afirma que en los años 1949 a 1957 hubo una correlación entre los fenómenos OVNI y la distancia cambiante entre la Tierra y Marte, lo que sugiere que Marte está habitado y que existe algún tipo de servicio de transporte entre la Tierra y Marte. Hoy la Universidad Invisible se ha convertido en un proyecto de investigación multinacional más grande, al que se unen muchos más investigadores, pero las preguntas formuladas por primera vez hace más de 40 años siguen sin respuesta hasta el día de hoy. Vallée dice: «Creo que una fuerza poderosa ha influido en la humanidad en el pasado y la está afectando nuevamente. ¿Este poder representa una intervención extraterrestre o se deriva completamente de la conciencia humana? Esta pregunta sigue siendo la base
del trabajo del Colegio Invisible de Investigadores de OVNIs. Hasta la fecha ni siquiera personas como este Jacques Vallée han logrado desentrañar el misterio del fenómeno OVNI, ni tampoco Erich Däniken, cuyos libros son todos éxitos de ventas. Por lo tanto, la pregunta decisiva ¿es realmente así o solo está tratando de hacer que el público lo crea? El científico del gobierno canadiense y el director del proyecto Magnet, Wilbur B. Smith, cuando se le preguntó quién cree que está ocultando al público la información sobre ovnis, dijo: un pequeño grupo que está muy alto en el gobierno. Pero ¿quién está detrás de ese grupo? Los autores David Weiss y Thomas B. Ross intentaron responder a esta pregunta en su libro El gobierno invisible. En su obra, los autores describen sin tapujos el poder de esta agencia de 3 letras americana, que según ellos no es un servicio secreto cualquiera, sino un aparato de poder al que ni siquiera los más altos niveles del gobierno de Estados Unidos pueden escapar. Asimismo, los autores coinciden en que esta agencia de 3 letras es uno de los instrumentos del CFR, un gobierno invisible, y que ni siquiera el presidente de Estados Unidos tiene la capacidad de ver los archivos OVNIs recibidos. Según Jacques Vallée, si la comunidad científica niega la existencia del fenómeno OVNI, podría haber un corte profundo en el sistema de creencias del público, que por supuesto habría una pérdida permanente de respeto por la ciencia y la política. Sin embargo, queda la pregunta de si la ciencia revela todas las respuestas o si muchas preguntas deben quedar sin respuesta. En conclusión, hay muchas posibilidades de que los ovnis de ayer hayan sido la tecnología más avanzada confidencial del mañana durante más de 30 años. Una tecnología que se está desarrollando a espaldas del público y que ahora nos pone en mala situación en todo el planeta. Ya sabéis que yo soy de los que pienso de que todo lo que ha estado sucediendo hasta ahora es de este grupo o grupos fuera del planeta. Por ejemplo, ya hemos visto hace nada al señor Kerry diciendo que había sido seleccionado por un grupo de extraterrestres para sacar el planeta adelante. Esa mano, aparte de la agencia de 3 letras, que yo sigo pensando que incluso tiene más poder e influencia que el propio presidente de Estados Unidos, esté el que esté. Por eso son intocables, hacen lo que les da la gana, ya lo sabéis, en todos los lados del planeta. Y son los encargados de manejar toda esta tecnología y no decirte nada, que es lo que llevan haciendo desde el comienzo. Prácticamente desde Roswell, que es en el 47, prácticamente 2-3 años, si no recuerdo mal, se crearon varias agencias, entre ellas esta, que básicamente pues es para ocultar al público el tema de esas tecnologías y los avistamientos ovnis, que muchos son nuestros, la mayoría. O sea, imaginaros, después de 70 años, lo que deben de tener ya y hasta dónde han debido de llegar con esas naves. Por ende, deberían de ser capaces ya, incluso a estas alturas, de construir auténticas naves nodrizas o cruceros especiales, estilo así Star Wars. O sea, porque la tecnología ya prácticamente la tiene tan avanzada que vamos, nosotros estamos prácticamente en pañales en comparación con ellos. Pero bueno, ya sabéis que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Y tarde o temprano esto saldrá y sabrá la gente que durante tantos años nos han estado engañando y han estado haciendo, bueno, de todo. Incluso habrán visitado
muchos planetas de esta galaxia y seguramente tengan incluso hasta relaciones diplomáticas y comerciales con otros planetas, sin que nadie lo sepa. Y viendo cómo funcionan, normalmente cosas no muy buenas, claro. Solo hay que ver lo que hacen aquí, pues imaginaros lo que deben hacer por allí. O sea que dan hasta miedito. Recordaros, casi todos los días estamos en directo en Twitch, analizando todas las noticias del día. Os dejaré en la descripción del directo el enlace, os podéis seguir allí, es totalmente gratis. Y vemos pues prácticamente todo lo que no te dejan ver aquí. Y lo hacemos casi todos los días. Por mi parte, doy por finalizado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.